Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. 6 gendarmes fueron suspendidos tras agredir brutalmente a un grupo de internos luego de una riña en la cárcel de Puente Alto. El gobierno solicitó a Gendarmería un sumario y la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público, mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara acusa un retroceso en materia de garantías fundamentales. Como retroceder no sé a qué tiempo. Voy a oficiar al respecto, sin duda, Gendarmería, pero ahí no se resuelve. De cara al próximo fin de semana largo, el aeropuerto de Santiago refuerza sus servicios ante la espera de más de 270.000 pasajeros. También se generan planes de contingencia en las principales rutas del país. Tenemos 96 tótems de check-in que permiten agilizar todos los trámites de embarque, 64 módulos para que las personas puedan etiquetar y registrar su equipaje y en el Terminal Nacional otros 50 tótems de check-in. Más de un 57% de los hogares chilenos está endeudado y la mayoría por créditos de consumo. En tanto, cerca de la mitad de las personas vulnerables tiene deudas impagas con montos que superan más de 2 veces sus ingresos promedio. Esto refleja puntualmente una situación de un momento de pandemia con ingresos extraordinarios, exceso de liquidez que en nuestros reportes de política monetaria hemos ido señalando, esa liquidez se ha estado utilizando. Tras el encuentro anual de la industria, el sector valora los avances en los tratados con la Unión Europea y el TPP-11. En tanto, el Ministerio de Obras Públicas, a propósito de la quiebra de una constructora, reconoce que existe burocracia estatal y se comprometió a desatar los nudos. Se está avanzando con el tratado con la Unión Europea y con el TPP-11, que probablemente ambos debieran ser ratificados durante este año. Yo creo que es una buena noticia para Chile. Los senadores Matías Walker y Jimena Rincón confirmaron su renuncia a la democracia cristiana. Tras décadas de militancia, aseguraron que se trata de una decisión difícil y que Chile necesita un nuevo espacio que convoque al centro político. Efectivamente ha sido una decisión muy difícil, muy dolorosa, son décadas. Ambos nacimos dentro de la democracia cristiana. Chile necesita un nuevo espacio que convoque al centro. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril entró de lleno al debate constitucional y aseguró que el Congreso cuenta con la legitimidad necesaria para ejercer el poder constituyente, mirada que comparten en la derecha. Hoy día el poder constituyente lo tiene el Congreso, entonces cuando se dice de que tiene que haber un grupo 100% elegido, bueno, son 100% elegidos. El Congreso Nacional tiene y tendrá un rol preponderante en el proceso constitucional. Aquí y ahora, Óscar Cáceres. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la edición central de las noticias Aquí y Ahora. Esta transmisión que llega a todo Chile a través de Inicia Radio 96.5 FM en Santiago y a través de la Radio Corporación 97.1 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. Estamos en 51 estaciones en todo Chile, desde Arica hasta la región de Magallanes, y en Punta Arenas también nos ven en la tele, en la televisión abierta de libre recepción satelital en el 38.2 de la ciudad de Punta Arenas, mientras que en la televisión digital en Santiago estamos en el 15.2 en Corporación Televisión y el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión. El 670 de BTR es el cable operador a través del cual llegamos también a todo el territorio nacional para abordar lo más importante en materia de noticias en esta jornada. En nuestras múltiples plataformas a través de el @veritascapitur, aquiyahora.cl y también nuestro hashtag para que usted se comunique a través de las redes sociales. Aquí y ahora es el hashtag y nuestro WhatsApp para que nos mantengamos en contacto. El más 569-8721-4575, más 569-8721-4575. Hay harto tema que está ocurriendo, hay imágenes que son bien crudas que llegan desde la cárcel de Puente Alto esta mañana a propósito de un operativo que se generó allí. Hubo una riña entre un delincuente que está preso, venezolano, generó una riña y luego reaccionó Gendarmería tratando de colocar el orden. Empezaron a pasarles
apalearlos con la luma, y la verdad que las imágenes son... Hay 6 gendarmes que están suspendidos del cargo a propósito de este hecho. Ha hablado el gobierno, ha hablado la ministra de Justicia. Será parte de los temas que vamos a abordar. Hay declaraciones del gran empresariado. Dicen, ¿saben que no gastemos en una nueva convención constituyente? Hay un congreso caro. No va a decir mal. Hay un congreso caro. Que él se dedique a redactar una nueva propuesta constitucional. Ha dicho el presidente de la SOFOFA. Le han respondido de los distintos sectores políticos. Le respondió también el presidente de la República anoche en la cena anual de la Sociedad de Fomento Fabril. Y las deudas de los chilenos, pues. Esto sí que nos afecta a todos, transversalmente. Los créditos de consumo disparados y la deuda, principalmente la más preocupante, la de los sectores más empobrecidos del país, que tienen deudas que están sobre el doble de los ingresos que tienen de carácter mensual. Es así de problemática esta situación. Chile vive una severa crisis económica. Es algo que hemos venido evaluando aquí y ahora. A partir de 3 minutos, las noticias que de verdad importan aquí y ahora. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y ahora. Las noticias que de verdad importan. Vamos con la polémica del día. 6 gendarmes fueron suspendidos de funciones luego de ser captados agrediendo a un grupo de internos que había protagonizado una riña en la cárcel de Puente Alto. Rodrigo Cepeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Oscar, muy buenas tardes. Efectivamente, son 6 los gendarmes de la cárcel de Puente Alto que fueron suspendidos de sus funciones tras haber agredido a internos en medio de un allanamiento. La situación... Rodrigo, esto ocurrió anoche, entiendo, ¿no? Es el contexto donde se genera esta situación. Y hoy día ha reaccionado el gobierno, ha hablado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, que se salvó. Porque ayer la iban a censurar a Lorena Pizarro político, claro. Y se salvó, no fue censurada, así que hoy día está haciendo declaraciones también respecto a este hecho. Las imágenes son bien elocuentes y son bien graves, en mi opinión. Disponibles también en aquillahora.cl, por cierto. Se trata de una situación que ocurrió durante esta mañana, Oscar, que se dio a conocer después de un video que se difundió mediante las redes sociales y sucedió tras una riña que dejó un preso fallecido tras haber recibido una herida cortopunzante allá en la cárcel de Puente Alto. Fue tras esto que funcionarios de Gendarmería iniciaron un allanamiento en el penal, lo que quedó grabado en este video que, insisto, se puede apreciar en aquillahora.cl, en el que se ve a los efectivos golpeando con lumas y también con patadas a los internos. Vamos a escuchar parte del ambiente que dice relación justamente con esta situación registrada allá en la cárcel de Puente Alto. Todo lo que se escucha, así como gotas de lluvia que salpican, es los golpes que dicen relación entonces con esta agresión por parte de gendarmes a internos en la cárcel de Puente Alto. A ver, lo que se ve en las imágenes es que hay una persona que está grabando detrás de una reja. Suponemos que es otro preso, ¿no? Que está ahí en la cárcel de Puente Alto, que a través de una pequeña rejilla, que es un hoyo, ¿no es cierto?, que se alcanza a grabar, se observa cómo viene un grupo importante de internos y comienzan a ser golpeados. Es una fila de gendarmes que están esperando. Sí, están esperando. Que bajen la escalera. Esperan un buen rato, diría yo. Y en la medida que van bajando, lo empiezan a golpear. Le empiezan a dar duro con las lomas de gendarmes. Pasan corriendo y se tratan de defender. Ponen sus brazos tratando de paralizar un poco los golpes, de frenar un poco los golpes que les dan muy fuerte con la luma los funcionarios de Gendarmería. Y le dan con toda fuerza, o sea, no es que no, sino que era pegarles donde cayera el lumazo. Exactamente. El acierto periodístico es del interno que parece que grabó esto, ¿no? Tal cual. Eso es lo que se cree al poder apreciar estas imágenes que, insistimos, están disponibles en aquillahora.cl y que justamente llamó la atención no solo de las autoridades, llamó la atención de todo el mundo, pero vamos a escuchar justamente las declaraciones de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien apenas supo de la situación señaló que lo ocurrido es de la mayor gravedad, por lo que solicitó a Gendarmería un sumario y la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público justamente para investigar lo ocurrido. Escuchamos a la Secretaría de Estado.
hemos tomado conocimiento como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de un acto de la más gravísima connotación. Estamos profundamente conmovidos por las imágenes que hemos visto y hemos pedido que se haga una denuncia al Ministerio Público para que se investiguen todos los hechos. También quisiera informar que le he solicitado al subsecretario de Justicia y al director de Gendarmería que puedan visitar de manera inmediata el recinto penitenciario. En conversación con Aquí y Ahora, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, hablamos de Lorena Pizarro, la parlamentaria del Partido Comunista, señaló que esto se trata de un retroceso, que esto no debe quedar así, que por cierto va a oficiar a Gendarmería para que se indague lo ocurrido, conocer más detalles también, ella considerando su contexto, acusó este retroceso por parte de los derechos humanos. Escuchemos las declaraciones de la parlamentaria. Me parece impresionante, doloroso, que hay que investigar si esta es una práctica habitual en contra de personas. Si gendarmes tienen esa actitud respecto de quienes tanto condenan en los medios de comunicación porque cometen delitos. A mí me parece que eso es tortura. A mí me parece que eso es como retroceder no sé a qué tiempo. Voy a oficiar al respecto, sin duda, Gendarmería, pero ahí no se resuelve. También hablaron desde la Defensoría Metropolitana Sur, hablamos de Loreto Flores, quien señaló que lo ocurrido es una situación gravísima e intolerable, por lo que también acudió a esta cárcel de Puente Alto, que también contó con la presencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se esperan declaraciones de ambas instituciones, Oscar, para también tener más antecedentes de lo ocurrido, pero esto es lo que se conoce hasta ahora y son las declaraciones por parte de las autoridades que ya han anunciado distintos sumarios e investigaciones a propósito de esta situación ocurrida en la comuna de Puente Alto. Sí, uno podría decir que para todas estas cosas hay un contexto. Y efectivamente hemos defendido durante los últimos días la actuación de Carabineros cuando hay actuaciones donde han tenido que usar sus armas de servicio, por ejemplo. Había una persona que el fin de semana intentó agredir con una piedra a un carabinero y el carabinero de manera muy correcta sacó su arma de servicio y le disparó y le pegó un tiro en la pierna. Por lo tanto, eso tiene un nombre, se llama el uso proporcional del uso de la fuerza. Y eso está garantizado para todas las autoridades policiales, de las Fuerzas Armadas, también de Gendarmería. El uso proporcional del uso de la fuerza cuando hay una situación de riesgo que implica sacar un arma. Y eso está bien. Y en este país nos hemos acostumbrado, a propósito del estallido social, a ir deslegitimando la actuación de Carabineros y de las policías a propósito de actos de violencia porque violaban los derechos humanos, etcétera, etcétera. Efectivamente ocurrieron violaciones de derechos humanos y eso es incontestable, lo dicen organismos internacionales de derechos humanos. Pero hemos ido debilitando la autoridad de Carabineros, hemos ido la autoridad de aquellos que deben controlar el orden público y en este caso en Gendarmería se produce esta situación. El punto es que según las imágenes que vimos no hay una amenaza a la integridad de los gendarmes. No hay una actuación donde estaban en una riña y uno le quiso pegar al otro, al gendarme y se tuvo que defender con la luma. No. Aquí están preparados en una fila de 6 gendarmes, esperando los que bajan sin nada, ahí a lo que venían, con poleras, como salían, y les iban pegando en una suerte de fila para golpear a los internos. Algo que se conoce como un callejón oscuro. Callejón oscuro, si es que usted lo quiere nombrar así para los que tengan ese tipo, ¿no es cierto?, de conocimiento. El punto es que eso es un abuso. No podemos decir que una violación de derechos humanos, pero es un abuso al menos y es desproporcionado desde el punto de vista de la actuación de los gendarmes y eso es algo que debe investigar la autoridad pertinente, Gendarmería, la justicia, etcétera, etcétera, y está allí el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nos informan internamente que en los próximos minutos va a hablar Gabriel Aguirre, que es abogado del INDH que se encuentra precisamente al interior de la cárcel de Puente Alto. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Vamos a cambiar de tema para hablar de el endeudamiento de los chilenos. Endeudamiento que no da tregua, los precios están al alza, la situación del bolsillo es cada día más dura, más difícil, pero en medio de todas estas cosas negativas, al menos una buena noticia ocurrió en las últimas horas y es que los multifondos, el A, B, C, D y E, finalmente, después de mucho tiempo, todos apuntaron números azules,
según la información que se ha proporcionado durante esta jornada. Miguel Núñez Malío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar. Así es, esperemos no mofar lo que está pasando con los multifondos, puesto que la última vez también, durante el mes de septiembre, agosto, venían anotando ganancias, y sin embargo, durante los últimos días se cayó, revirtieron toda la situación, pero de momento ya vamos a hablar de eso. Los multifondos están anotando ganancias y quebrando la tendencia que venían mostrando desde largos meses. Sin embargo, empecemos comenzando hablando de lo que está sucediendo con los hogares, con las deudas principalmente, puesto que durante la última jornada el Banco Central presentó los resultados de esta encuesta financiera de hogares 2021. ¿Por qué 2021? Porque estamos mirando lo que fue la situación pandémica, una situación excepcional en términos económicos y financieros para los distintos hogares, puesto de que, recordaron ustedes, muchos trabajos tuvieron que de alguna manera reinventarse, gente que también percibió de alguna manera ingresos adicionales, transferencias del Estado, los retiros de fondos de pensiones, todo ello creó una situación excepcional durante este tiempo. Sin embargo, lo que señalaba el Banco Central a través de su encuesta, presentada por la presidenta Rosana Costa, un 57,4% de los hogares mantiene algún tipo de deuda, principalmente aquellas que son por créditos de consumo. Un 42,5% lo mantiene por créditos de consumo, y en menor medida ha ido retrocediendo las deudas por créditos hipotecarios, que alcanzan un 19,4% durante el último tiempo. Hay que ver esta panorámica de alguna manera, puesto que hoy día conocimos también otro informe, ya vamos a hablar de ello, respecto a morosidad y deuda por parte de los chilenos, pero esto es en los hogares. Y la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, observaba que dentro de todo este detalle, las familias han tenido que ir adaptando, y una situación particular que apunta es que la liquidez que mantenían las familias de los hogares chilenos se ha ido retirando de alguna manera, es decir, están teniendo menos dinero en efectivo en su posición, y ellos está creando una situación excepcional. Escuchemos a la presidenta del Banco Central, Rosana Costa. Obviamente la foto de los hogares hoy día la vamos a contestar en el informe de estabilidad financiera, pero sin duda la situación ha ido cambiando. Esto refleja puntualmente una situación de un momento de pandemia con ingresos extraordinarios, ingresos por transferencias fiscales y excesos de liquidez. Exceso de liquidez que en nuestros reportes de política monetaria hemos ido señalando, esa liquidez se ha estado utilizando, y por lo tanto los hogares han ido adecuándose a su nueva realidad. Así es, eso a nivel hogares, y también señalaba el Banco Central que estas deudas se han ido, digamos, de alguna manera tendiendo durante el año 2021. Esto hay que tenerlo presente. Se han ido reduciendo las deudas de los hogares chilenos. Eso, sin embargo, falta que se actualice esta información por parte del Banco Central. Sin embargo, durante esta jornada tenemos una mirada ya más, digamos, contemporánea, actual. Durante el último trimestre que pertenece al periodo de julio-septiembre, se da cuenta de este informe elaborado por la Universidad Sebastiana en conjunto de Equifax, en donde señala que cerca de la mitad del grupo socioeconómico D, el grupo socioeconómico vulnerable, tiene deudas impagas con montos que superan más de 2 veces sus ingresos promedio. Es decir, lo que revela este estudio es que si uno compara el trimestre actual de julio a septiembre, en su variación al trimestre anterior se observa una baja, pero que sin embargo, si se lo compara con el último tiempo, con el periodo anterior, con la comparación al año previo, se observa que hay una cifra de, se suman 111.000 morosos, pero principalmente intermitentes, personas que no mantenían deudas, es decir, ha ido aumentando la morosidad durante el último tiempo, pero a partir principalmente de personas nuevas personas que se están endeudando. Así lo señaló justamente y hizo este comentario el decano de la Facultad de Economía y Negocios y ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber. Es que lamentablemente cerca del 62% de las personas morosas pertenecen al grupo socioeconómico D, que tiene ingresos mensuales en torno a los 640.000 pesos. Y de ese segmento, cerca del 47% tiene morosidad. Esto lamentablemente es consistente con una economía que se frena y con la destrucción de empleos que hemos visto en los últimos meses.
Bien, ahí podemos hacer, digamos, de alguna manera, saque sus propias conclusiones. Si bien las deudas se estaban reduciendo durante el periodo de la pandemia, producto también de esta entrega de recursos y también de los retiros de fondos de pensiones, gente que estaba utilizando estos recursos para pagar sus deudas, finalmente las deudas siguen aumentando durante este año. ¿Por qué? Porque también lo que observaba la presidenta del Banco Central, la liquidez se ha ido utilizando, las personas han ido utilizando sus ahorros. Con todo ello, quiero que pasemos también a revisar lo que estaba pasando, lo que tú señalabas en un comienzo, Oscar, esto que finalmente se rompió la tendencia en los multifondos. Lo veníamos conversando desde principios de este año. Los multifondos venían adoptando su peor desempeño desde su creación, pero sin embargo durante octubre quebraron esta tendencia y registran hasta el momento ganancias. Los fondos más riesgosos, el A y el B, registran variaciones de 1,5% y de 0,9% respectivamente, mientras que el fondo D de riesgo moderado un alza de 0,41%, en tanto los conservadores D y E obtienen ganancias de 0,55% y 0,37%. ¿Cuáles son las explicaciones de estas alzas? Eso lo explica el gerente general de Cieres, Rodrigo Gutiérrez. En el caso de los fondos más riesgosos, si bien hemos observado resultados mixtos en los mercados internacionales, estos se han visto favorecidos por el buen desempeño del IPSA del 0,98% en el periodo, asimismo como el alza neta del dólar del 1,85%, más allá de la volatilidad que hemos observado durante las últimas semanas. Por el lado de los fondos conservadores, estos se han visto favorecidos por una leve caída en las tasas de interés de los instrumentos de los cuales están invertidos estos fondos. Bien, y también en materia de pensiones, hay que señalar, hoy día, durante estos próximos días se debería presentar, según lo que había señalado el gobierno, el proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Y justamente por ello, hoy día, desde la oposición, se han reunido para pedir que en esto que se contempla para el próximo sistema de pensiones, este 6% adicional, que sea destinado a la cotización individual y no a un pilar solidario, es lo que piden desde la oposición. Hoy día se juntó la UDI y también invitaron a la presidenta electa de Evópoli, la exministra de Transportes Gloria Hood, quien también se refirió a este tema y ha señalado que encuentra puntos concordantes con lo planteado por la UDI. Escuchemos a Gloria Hood. Un rol activo del Estado emparejando la cancha para aquellos que tienen más dificultades y también abriendo opciones de elegir para los ciudadanos, teniendo siempre muchas alternativas. Creo que esto también refleja una intención de flexibilizar el sistema, de abrir nuevas opciones, también sobre incentivos, por ejemplo, para configurar su esquema de pensiones en la forma que les parezca más conveniente, según su propia situación. Así es. Entonces, en materia de pensiones, nos quedamos atentos a lo que vaya a hacer el gobierno, porque durante estos próximos días debería, según sus compromisos, ingresar este proyecto de reforma al sistema de pensiones. Estamos a 27 de octubre, le quedan pocos días al gobierno para presentar este proyecto, Oscar. Hay dos factores que son importantes de considerar en este análisis, Miguel. Primero, ¿por qué ha caído la liquidez de los chilenos comparado con otros años? Por el efecto retiro de 10%. Así es. Cuando se retiró el 10%, ¿se acuerda usted? Lo comentábamos aquí el año pasado, el precio de los autos. Se disparó en Chile el precio de los automóviles, porque había plata para comprar autos. La gente no compró comida, sí, gente compró comida, estoy hablando en generalidades, pero aumentaron el precio de los vehículos porque la liquidez para comprar otras cosas que no eran los productos de primera necesidad estaba disponible. Y hay otro factor a propósito de los retiros del 10%. Por eso es que ahora no hay tanta liquidez, porque ya no hay retiro. Y el otro factor que provocó el retiro de los fondos de pensión a propósito de la deuda es que la deuda de los chilenos también bajó considerablemente en virtud de los retiros del 10%. La gente también pagó deudas. Así es. Hoy día no hay retiro, por lo tanto no hay tanta plata líquida y no hay retiros, por lo tanto tampoco se pueden pagar tanta deuda. Por eso el nivel de endeudamiento está creciendo de manera bien significativa. Así es, nuevamente las personas se están endeudando después de esta baja del periodo de pandemia, lo que tú señalas, producto del retiro de pensiones, la gente pagó parte de sus deudas, pero también el tema de los autos también puede ser una lectura como una inversión. Se venía señalando durante este último tiempo que se está utilizando para trabajar, especialmente en delivery y en materia de transporte, estos aplicaciones de taxi. Hay mucha gente que también invirtió en ello de cara a este futuro. En cuanto a materia de pensiones,
Esperamos lo que suceda durante estos próximos días. 27 de octubre, le quedan pocos días al gobierno para presentarlo según su compromiso. 27 de octubre, lo digo porque, no sé si me lo permite, pero 27 de octubre está de cumpleaños hoy mi mamá, a quien aprovecho de saludar y que espero que pueda recibir una buena pensión también de cara a cuando se jubile. Espero que no sea pronto todavía. La quiero muy mucho, bien, muy bien. Eso. Esperemos que sea un buen cumpleaños. El regalo del hijo es lo más importante hoy día. Así es, así que gracias, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí y ahora, 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Los senadores Jimena Rincón y Matías Walker renunciaron a la militancia en la Democracia Cristiana. Y 6 gendarmes fueron suspendidos tras agredir a internos durante un allanamiento. Y la ministra Ana Lía Uriarte asegura que está dispuesta a jugarse el 100% de su capital político en la discusión por la presidencia de la Cámara para Carol Cariola. Estas son algunas de las noticias publicadas en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Aquí y ahora, la entrevista. Vamos a saludar de inmediato al ministro de la Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Ministro Carlos Montes, muchas gracias por recibir el llamado Aquí y Ahora. 51 radios en todo Chile le saludan. Muy buenas tardes. Gracias por llamar, un gran saludo y sigan muy bien como han estado hasta ahora. Muy bien, ministro, lo vemos ahí en su despacho, entendemos que tiene harta pega. Anoche estuvo en la cena de la Sofofa, ahí en el barrio Alto de Santiago, y entiendo que el tema de la crisis inmobiliaria, lo que están viviendo algunas inmobiliarias, pero fundamentalmente lo que respecta a su cartera, lo que está ocurriendo en la crisis de la vivienda. Hay definiciones, esta mañana usted ha tenido también un punto de prensa con el ministro Mario Marcel. Hay un plan también respecto de responder de manera sustantiva a la demanda habitacional del país. ¿Qué es lo que se espera en el corto y mediano plazo, ministro? Efectivamente hay una situación compleja en el sector de la construcción y esto tiene que ver con el alza de los materiales, básicamente por inflación. Esto viene ya desde el año 21, no es solo 2021, esto se ha agudizado en 2022 también. También se ha generado un problema con los maestros que han cambiado de forma de actividad, en fin. Y lo que ha hecho el Estado, y particularmente en el caso del Ministerio de la Vivienda, el año pasado ya se mejoró los subsidios, el apoyo para compensar el incremento por inflación. Este año lo hemos vuelto a hacer y además estamos construyendo cosas más de largo plazo, que los sistemas de abastecimiento de insumos que no queden tan dependientes del ciclo coyuntural. De hecho, estamos hoy día importando cemento, estamos importando también madera impregnada, son cosas que Chile tiene capacidad de producir en cantidad y precios menores y con calidad. ¿Qué va a pasar con el sector de la construcción? En el caso del sector público, nosotros estamos aumentando la inversión y por lo tanto vamos a tener más soluciones. Esperamos que en el año sobre 100.000 viviendas se inicien en el año y avancen, además de las que vienen de arrastre. Y en eso estamos trabajando intensamente y esperamos que no se genere una crisis internacional, porque hay una amenaza de crisis del tipo subprime que se está planteando en Estados Unidos, que también podría pegarnos un coletazo. Pero en eso tenemos claro de que aquí la urgencia de la familia es una urgencia, una emergencia habitacional de muchas familias que están viviendo en muy malas condiciones. Ministro, ¿es la meta del gobierno que durante el año 2022 se puedan construir 100.000 viviendas o es la meta para el próximo año? No, la meta para todo el periodo de gobierno son 260 y tenemos un sistema de incremento de la producción, para lo cual es muy importante iniciar muchas viviendas en el año 2023. Y tenemos ya viviendas iniciadas en los años anteriores, o sea, la suma ya va acercándonos a la meta. Y tenemos además que dejar viviendas iniciadas y en el gobierno que viene después, o sea, esto es una aposta. Y nosotros estábamos ahora con más o menos terminándose, en el país se terminaban 1.500
vivienda en una cantidad bastante inferior a la que queremos producir, y eso es un gran esfuerzo nacional. Ya, y esa baja en la construcción, producción de vivienda, hablemos de la construcción de las viviendas, se debe fundamentalmente a lo que usted nos explica, el aumento del precio de los materiales a nivel internacional, no es un fenómeno que solamente ocurre en Chile, y eso ha ido generando que se vayan también ralentizando estos procesos, según lo que entiendo de su explicación. Del punto de vista, ministro, usted fue... Yo me expliqué... Lo escucho. No, le digo, yo me expresé mal porque nosotros recibimos el gobierno a un ritmo de inicio de obra y de construcción de vivienda que lo hemos mantenido y hemos tratado de completar, pero además hemos agregado nuevas viviendas y preparar nuevos proyectos que el próximo año esperamos aumentar significativamente ya la ejecución directa, y el año 23 y también el año 24 para cumplir las metas que tenemos. Entonces... O sea, cumplir las metas que tenemos de aquí al 25, al año 25. Ministro, y para eso estamos tomando todas las medidas. Aquí no ha bajado la producción de vivienda, los procesos de producción. En algunos casos, en un momento, fueron un poco más lentos, pero hemos logrado encontrar soluciones. Perfecto. Ministro, a propósito de metas y expectativas, las metas deben responder, ojalá, en un mundo ideal, a las expectativas. Y le quiero preguntar respecto a las expectativas que tienen miles de familias en el país, porque usted fue diputado, fue senador, y siempre ha estado en el ámbito de las comisiones de vivienda. Fundamentalmente este ha sido un tema para usted a lo largo de su carrera parlamentaria. Entonces, se ha generado una situación de las familias que reciben los subsidios habitacionales, que no son viviendas, que son una promesa respecto de que el Estado, ¿no es cierto?, les va a entregar un aporte para que puedan acceder a una vivienda nueva, usada, etcétera, etcétera. Y hay reclamos de muchas organizaciones de comités de vivienda o de familias de manera más individual que plantean que el Estado les entrega un monto, una asignación de unidades de fomento para poder comprar una vivienda, pero hoy día, con el aumento de los arriendos, también han aumentado el precio de las viviendas. Entonces, esa expectativa que tiene una familia de poder acceder a través de subsidios también se ve complicada porque las viviendas también han aumentado. Le pregunto, ministro, ¿hay alguna posibilidad? ¿Lo han estudiado? ¿Lo han conversado con el ministro de Hacienda, que es el tema de las finanzas públicas? Si se puede aumentar el monto de los subsidios para que las familias puedan acceder a los precios del mercado de hoy y no de hace 5 años que, entiendo, los subsidios se mantienen bajo esa lógica de años anteriores y no se han ido actualizando. No, los subsidios se han actualizado, pero tiene mucha razón usted de que a muchas familias el subsidio no les alcanza ni para un arriendo ni para comprar una vivienda al valor que hay en el mercado. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Que si usted aumenta el subsidio de arriendo, aumenta el costo de los arriendos. Si usted aumenta el subsidio de comprar una vivienda usada de determinadas características, dado que la oferta es restringida, aumenta también. Entonces, nosotros estamos convencidos que aquí lo único que enfrenta este problema es aumentar la cantidad de viviendas existentes. Eso es lo fundamental. Y todo el plan de emergencia diversifica los caminos para llegar a la vivienda. Se están pensando algunos mecanismos para complementar el costo que tiene la vivienda para comprar o para arrendar. De hecho, hay un subsidio que es bastante fuerte y estamos dando demasiados subsidios a arriendo, demasiado. Dado que la gente cuando tenía que arrendar sin subsidio no le alcanzaba. Pero no es que vamos a subirlo porque el mercado está más caro, porque lo único que ocurre con eso es que sube el valor de la vivienda y el valor de la arriendo. Esto es más fuerte todavía en localidades pequeñas. Si usted en Iquique aumenta el valor del subsidio de arriendo, como hay pocas viviendas de arriendo, sube, porque son pocas las viviendas. Entonces, yo estuve hace poco en un seminario del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington, Estados Unidos, y pude ver que este problema, tal como usted lo relata, es exactamente lo que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está con 12 millones de déficit habitacional, una cantidad astronómica para su historia. A su vez, ellos tienen subsidios, igual que acá, que se entregan, pero a la gente no les alcanza ni para arrendar ni para comprar. Se ven en el dilema de aumentar. Si aumentan, depende de dónde, porque depende del estado y la localidad, pero si aumentan normalmente el efecto que tiene, dado que hay pocas viviendas de arriendo y pocas viviendas de venta, lo que hace es subir los precios. Es un problema internacional porque hay mucha especulación con la vivienda en este momento. Mucha gente, muchas instituciones comprando vivienda, comprando suelo. Se está especulando mucho con el suelo y con la vivienda.
Ya, finalmente, ministro Carlos Montes, sin desconocer su historia política, yo lo comentaba recién, usted ha sido presidente de la Cámara de Diputados y también presidente del Senado. Y hoy día tenemos una situación, un impasse ahí en la Cámara, fundamentalmente respecto al acuerdo administrativo por la gobernabilidad de la institución. Le pregunto, no quiero su opinión, no lo quiero meter en dificultad desde el punto de vista político, pero preguntarle su historia. ¿Se acuerda usted de alguna ocasión donde este acuerdo de gobernabilidad de la Cámara no se haya cumplido? Pasan 2 años y algunos comienzan a querer un poco más, pero ¿usted recuerda que se haya generado a 8 meses de haber firmado el acuerdo una situación como la que se está viviendo hoy día en la Cámara, donde las fuerzas políticas que llegaron a un acuerdo hoy día pretenden desconocerlo? No recuerdo que algo acordado formalmente se haya desconocido, eso no lo recuerdo. Recuerdo sí que de una alianza que venían en un determinado compromiso, no solo de mesa, sino que de otras cosas se pueden haber cambiado a otro compromiso político más general. Pero una cosa de este tipo, un debate de este tipo, el país no lo entiende, parece una pelea interna del Congreso, y ojalá que encuentren rápidamente una solución, porque esto está muy... lo que ocurre es que está inestable la correlación de fuerza en este momento en la Cámara. Está inestable porque hay un grupo intermedio que va cambiando de un lado a otro, y eso hace que no haya capacidad de estabilidad a las decisiones, a la orientación y tampoco a la mesa. ¿Usted se refiere al PDG o a la Democracia Cristiana como grupo intermedio? O sea, no es solo el PDG, el PDG que no es propiamente una corriente como muy constituida, pero también hay problemas con algunos parlamentarios sueltos, en fin, hay otra gente que está en la misma situación. Muy bien, ministro Carlos Montes, muchas gracias por este contacto con Aquí y Ahora a través de la Inicia Radio, la histórica Radio Corporación y 51 emisoras en todo Chile. Gracias por contactarse con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, solo decirle que yo era vecino en la Florida de la Radio Corporación, la viví mucho y la viví en el momento del golpe también. Y mi hijo, que hoy día es un profesional, en ese tiempo vio como las bombas le caían a la antena de la Radio Corporación y él creía que eran unos pescaditos que estaban volando, como iban cayendo, que es parte de la historia que nos tocó viviendo inmediatamente al lado de la radio. Muy bien, muchas gracias por ese dato histórico, ministro. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan. Aquí y Ahora, deportes. Y estamos cerrando etapas en el fútbol chileno, fundamentalmente. Esta es un fin de semana de definiciones más que en el fútbol profesional. Ya sabemos que Colo-Colo bajó la estrella 33. No sé si lo han comentado en los deportes esta semana, pero un grupo de astrónomos, 2 astrónomos chilenos, le colocaron nombre a una constelación como la A33. A propósito de la Alba 33, a propósito de la estrella 33 de Colo-Colo, evidentemente los astrónomos eran colocolinos, es un dato que solo me satisface a mí, estimado Matías Alcántara. Muy buenas tardes en la presentación del Ágora.net. Hola Oscar, buenas tardes, felicidades por cierto a ti y a todos los auditores de Colo-Colo por esta estrella 33, la Alba 33. Ayer estuvo en el Estadio Monumental Gustavo Quinteros junto con parte del plantel observando esta nueva estrella, o esta estrella que se bautizó de esta manera por esta nueva conquista de Colo-Colo, equipo que va a celebrar el fin de semana con su gente frente a O'Higgins, pero la noticia en este momento tiene que ver con la Copa Chile, un torneo que está en pleno desarrollo. Ayer se disputó la semifinal que anteriormente no se había podido jugar por razones de seguridad. La autoridad no lo permitió en su minuto, pero ayer se pudo jugar en Talcahuano, eso sí. Eso es ya de por sí es curioso, porque 2 equipos de Santiago se tienen que trasladar hasta la 8ª región para jugar este encuentro por la ida de la semifinal de la Copa Chile. Fue 0-0, recordemos que está esperando Magallanes. Magallanes era el otro rival que disputó la semifinal, dejó en el camino a Huachipato, así que no se sacaron ventaja. La revancha será la próxima semana, el próximo miércoles a las 19 horas en Santa Laura. Será un estadio
esperamos completamente rojo que los equipos hagan valer su localía, no solamente los grandes, también el resto de los equipos que hagan sentir que son anfitriones, que tengan un buen comportamiento. Ayer lamentablemente sufrió el arquero Pinto, Miguel Pinto, cánticos de la barra. Recordemos que Pinto era arquero de la U, fue formado en su momento en el Caracol Azul y no le perdonan el hecho de haber pasado por el Colo-Colo, así que recibió cánticos que lo insultaban y además la pirotecnia, la habitual pirotecnia que hay en el fútbol chileno, también apareció ayer en Talcahuano. Un 0-0 que dejó poco que decir, un partido discreto, muy fome para el espectador neutral, no así para los hinchas de estos equipos que por supuesto disputan una copa y la emoción siempre va a estar presente, pero para el espectador internacional, por ejemplo, que está en otros países viendo fútbol chileno, realmente aburrido. Sería recomendable para la gente que tiene insomnio que pueda poner este video cuando justamente no pueda dormir. Vamos a escuchar el análisis de uno de los técnicos, Sebastián Miranda, el estratego azul. Respecto al juego, creo que el segundo tiempo fuimos muy superiores. Lamentablemente tuvimos una pequeña falla en el pase final. Creo que si hubiésemos estado un poquito más fino en la última parte de la cancha, el resultado podría haber sido otro. Durante el primer tiempo me parece que fue bastante parejo. No tengo muchos recuerdos salvo la llegada de Piñeiro de Unión Española. Entonces la verdad que me deja tranquilo sabiendo que la llave está completamente abierta, que tenemos que recuperarnos lo antes posible porque el domingo tenemos que volver acá a jugar con Huachipato y dejar de lado definitivamente el tema del descenso y prepararnos también para lo que viene, que es el próximo miércoles. Matemáticamente la U se podría librar de esta opción de descenso que futbolísticamente hace rato ya quedó atrás porque los rivales que podían amagarle jugaban todavía peor y además que seguían perdiendo como La Serena, como Coquimbo. Está tranquilo Miranda, no así Gustavo Canales, muy enojado después del compromiso. Siente el ex delantero que tendrían que haber conseguido la victoria y además está muy enojado por tener que jugar este partido en Talcahuano. Escuchamos. Nosotros vinimos acá porque prácticamente estuvimos obligados a hacerlo en la fecha que quisieron, con el respiro que quisieron tener y acá estuvimos y fuimos superiores. Así que ahora vamos a recibirlo en casa y no tengo duda que la gente de Unión se va a acercar y nos va a acompañar porque este equipo lo merece y porque estamos todos ilusionados con llegar a la final. Será el traje de Julio Gascuñán, próximo miércoles. Vamos a conocer el segundo finalista que va a enfrentar a Magallanes, que tiene otras preocupaciones el conjunto carabelero, porque el martes podría sentenciar su regreso después de 36 años a la división de honor. Vamos a ver qué dice su rival Recoleta, que va a pasar en Calama también, porque ya sabemos ahora a las 5:30 del martes van a estar jugando Cobreloa con el Chaquito Morning en el fútbol internacional. Oscar, en este momento está arrancando 5 minutos el partido en Bulgaria entre el Ludo Goretz ante el Betis de Manuel Pellegrini con Claudio Bravo, que es titular. Es titular el arquero chileno. Le basta un empate, le basta un punto para asegurar el primer lugar de su grupo, que también comparte el Helsinki de Finlandia y la Roma de Italia. Es muy importante terminar en el primer lugar porque se ahorra la instancia del repechaje. Salgan segundos en su grupo, van a jugar con los perdedores de la Champions League, los que quedaron en tercer lugar, y ahí podría estar, por ejemplo, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Bayern Leverkusen, etcétera, equipos de primer nivel. Pero le preguntaron a esta opción si salía a buscar el empate, que es lo que le conviene al Betis. Responde el ingeniero. Bueno, yo creo que si hay una manera que uno puede perder es justamente salir a empatar. Entonces conforma con un empate, o sea, no que se conforme, sino que juega en base a mantener el empate cuando comienza el partido. Yo creo que es muy difícil poder hacer un buen partido. Y como siempre nosotros vamos a intentar ganar el partido. Como siempre también lo digo, si no se puede ganar, mejor empatar que perder. Y más en este caso que las matemáticas justamente, como dice usted, nos dan para ser primero. Pero no está en nuestra mentalidad ir a buscar un empate, porque seguro que perdemos. Por el momento está consiguiendo ese resultado, un empate que lo deja como primero de su grupo. A propósito de Betis, acaba de confirmar algo que ya sabíamos todos, pero todavía no era oficial,
este triangular que va a tener el Betis en nuestro continente, específicamente va a jugar partidos en Argentina y también en Chile, en nuestro país, en un triangular con Colo-Colo y con el ex campeón de Argentina, porque ya no lo es, como es River Plate. Primer partido el 9 de noviembre, día miércoles, Colo-Colo justamente con el cuadro millonario en Viña del Mar, Estadio Sausalito. Una semana después, el miércoles 16, el Colo-Colo va a recibir al Betis de Pellegrini y Claudio Bravo en Concepción, Rebolledo. Y 3 días después este partido se va a repetir, pero en Viña del Mar, el sábado 19, Colo-Colo Betis. Así que fútbol internacional para las próximas semanas, Oscar. Muy bien, Matías Alcántara, completa presentación del Ágora.net en la presentación de los deportes aquí y ahora. Muy buenas tardes. Abrazos. Aquí y ahora, te informamos todo. En la cena anual de la industria, la SOFOFA, su presidente, emplazó a que el Congreso sea quien redacte una nueva constitución. Rafael Martínez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Así es, en la cena anual de la industria 2022, el presidente de la SOFOFA, Richard von Appen, entró de lleno al debate constituyente, estableciendo que efectivamente el Poder Legislativo sea la instancia para discutir la nueva Carta Fundamental. Señaló que creemos que el Congreso no solo tiene el derecho, sino también la legitimidad, al tener más del 80% de sus miembros electos en noviembre pasado, para ejercer esta atribución. Hoy día el poder constituyente lo tiene el Congreso, entonces cuando se dice de que tiene que haber un grupo 100% elegido, bueno, son 100% elegidos, es decir, se renovó más del 80% del Congreso hace menos de un año, entonces no entiendo por qué no tienen la legitimidad democrática y además que están representadas las distintas fuerzas. Al respecto fue consultado el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Sotos, que señaló que el Congreso ya está cumpliendo su rol como coordinador de este proceso en donde se avanza en las bases constitucionales y ahora quiere establecer el árbitro que va a determinar el cumplimiento de estos principios. El Congreso está cumpliendo su rol, que es facilitar los acuerdos y dar certidumbre al país respecto de una nueva hoja de ruta constitucional. Estamos avanzando a paso firme, más allá de todas las dificultades que hemos tenido en el último tiempo, para ir construyendo pasito a pasito los consensos que se requieran. Ya tenemos listas las bases constitucionales, estamos avanzando en delinear lo que va a ser el árbitro. En otro ámbito político relativo al acuerdo para presidir la Cámara de Diputados, hubo un esbozo de propuesta hecha por el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, quien había adelantado que no iba a prestar los votos para que Carlos Carriera fuera presidenta de la corporación. Sin embargo, hace instantes el jefe de la bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara, Eric Aedo, señaló que no es suficiente esta propuesta del Partido Comunista, señalando que no habla particularmente acerca de retirar querellas contra Sergio Mico, sino que hay principios que son muy generales. La bancada de la Democracia Cristiana la considera no satisfactoria, insuficiente. Así se lo hemos planteado al propio Partido Comunista y también al gobierno. Esperamos que haya una respuesta más satisfactoria, de mejor calidad, y obviamente la palabra y la responsabilidad la sigue teniendo el Partido Comunista. Lo que se nos ha enviado hace que mantengamos hasta acá nuestra decisión de no concurrir con nuestros votos para apoyar en la testera a un militante del PC. Señala desde la Falange finalmente una decisión de no concurrir con los votos para apoyar a la candidata o candidato que establezca el Partido Comunista el próximo 7 de noviembre, mientras directa o indirectamente no se manifiesten contrarios a la acción en contra del exdirector del INDH, Sergio Mico. Rafael Martínez, aquí y ahora. La transparencia y acceso a información son base para la toma de decisiones. Aquí y ahora. Fin de semana extra largo que incluye el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas el próximo 31 de octubre, el Día de Todos los Santos del Santoral Católico el 1 de noviembre. Hay plan de contingencia de las autoridades en las rutas y el aeropuerto. Rodrigo Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. La mañana de este jueves, el subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Nuevo Pudahuel junto al Ceremi de Salud de la región metropolitana informaron acerca de las medidas que se han tomado frente a los altos flujos de pasajeros que se proyectan en el aeropuerto Arturo Merino Benítez en el contexto de este fin de semana largo que tiene como feriados de este 31 de octubre y 1
de noviembre. Escuchemos las declaraciones por parte del subgerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Nuevo Pudahuel, Manuel Valencia. Una muy buena noticia que efectivamente ya se viene implementando en la aduana sanitaria una adecuación justamente que permite reducir los tiempos de espera para las personas que se hace el control justamente de identidad y se hace el PCR. Reducimos de 12 minutos previo a estas medidas y hoy día lo reducimos a 6 minutos. Permite que al 5% de las personas, los residentes de nuestro país, cuando ingresan a nuestro país, son testeados aleatoriamente. El 95% restante son personas que pasan por estos tótems que efectivamente se han implementado y que permite que puedan tener un flujo mucho más rápido. También hay, además de eso, estarán en operación 150 tótems de autoatención que permitirán agilizar los procesos de check-in y registro de equipajes tanto en el terminal nacional con 50 módulos y el internacional con 96. En este último edificio, inaugurado en febrero de este año, también se cuenta con 64 puestos automatizados para depositar el equipaje, conocidos como Self-Bank Drop, que disminuyen los tiempos de facturación de maletas. Del total de pasajeros se informó un 56% que viajará en vuelos nacionales, mientras que un 44% lo hará desde o hacia el extranjero, y los principales destinos nacionales son Antofagasta, Iquique, Puerto Montt, mientras que a nivel internacional son Lima, Buenos Aires y Bogotá. Rodrigo Cepeda Lagos, Aquí y Ahora. Llegamos al cierre en esta edición central de Noticias Aquí y Ahora. Antes de que nos vayamos, les voy a comentar la noticia del momento. Viene desde el Tribunal Constitucional de Chile. El Pleno de los Ministros y Ministras resolvió de forma unánime no admitir a trámite el requerimiento respecto del Tratado TPP-11 por extemporáneo. Los detalles se pueden consultar ahí en aquiyahora.cl. El TC, el Tribunal Constitucional, ha dicho no al grupo de diputados y diputadas que llegaron a impugnar el acuerdo de libre comercio denominado TPP-11 simplemente por una razón, porque lo presentaron tarde. Así funciona el Congreso mejor pagado de la OCDE. Nos vamos. 51 estaciones en todo Chile nos han escuchado a través de Inicia Radio, Radio Corporación, en televisión abierta en el 15.2 y el 15.3, en Santiago, en la ciudad de Punta Arenas el 38.2, en la televisión de libre señal de recepción satelital, y también en el 670 de BTR. Todos nuestros contenidos disponibles en el aquiyahora.cl. A las 5 de la tarde nuestro próximo boletín de noticias, y en cualquier momento la noticia de último minuto. Buenas tardes. Las noticias que de verdad importan. Aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capital.